Existe una corriente filosófica que afirma que no hay absolutos morales o espirituales. El relativismo moral dice que lo bueno o lo malo es determinado por cada persona según su circunstancia, cultura, educación, y que eso constituye de que no existen principios absolutos que puedan guiar a la raza humana en una forma única. Pero esto es un engaño del enemigo, porque nosotros sabemos, como creyentes en el Señor y en su palabra, que tales principios universales existen en la palabra de Dios. Pero al no tener firmemente los principios del Señor, pues caemos en este tipo de filosofías que no tienen determinado bien un camino firme, un camino único. Nosotros tenemos que continuar en ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Bien, estamos en la doctrina del pecado, dentro de lo que son las doctrinas de la cruz, y el subtema es retomando el camino de vida. Segunda enseñanza de la semana, Romanos 7:7, con el título La función de la ley de Moisés. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. ¿Cuál es la función de la ley de Moisés? ¿Por qué el Señor introdujo la ley al mundo, al ser humano? El objetivo de la ley es darnos a conocer nuestro propio pecado. Lo que dice ese versículo base, que pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque si la ley no dijera no codiciarás, entonces yo no me diera cuenta de que en mí existe una codicia. Si yo soy ignorante de la ley, entonces no va a haber una, vamos a decirlo de esa manera, un redarguir o un darme cuenta de que mi acción, mis decisiones, mi comportamiento pudieran estar siendo establecidas en un camino incorrecto. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley de Moisés había pecado. Desde el momento en que Adán y Eva decidieron pecar hasta el momento de la ley de Moisés, existía el pecado. Pero dice que donde no hay ley no se inculpa de pecados, lo que significa, pero donde no hay ley no se puede tener conciencia del pecado. Para que yo pueda tener una conciencia acerca de lo que estoy haciendo, de que mis actitudes son pecaminosas, necesito un punto de referencia, necesito que se me muestre que realmente yo estoy caminando en un camino errado, en un camino pecaminoso. Y esa es la función de la ley. La función de la ley es mostrarme precisamente mi culpabilidad, mostrarme que soy un malhechor, un pecador. Para que pueda ser rescatado, yo necesito reconocer mi propio pecado. Cualquier problema que nosotros como seres humanos podemos tener, el primer paso ante todas situaciones es reconocer que hay un problema. Mientras no reconozcamos que se tiene un problema, que tenemos un problema, difícilmente se nos va a poder ayudar. Entonces, la ley el Señor la introdujo no para condenar al mundo. La ley la introdujo precisamente como una herramienta inicial para que nosotros pudiéramos ser rescatados, dándonos una conciencia de que estábamos en pecado, pero que el Señor también nos da un recurso para poder ser salvos del pecado. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no se introdujo para que nosotros buscáramos nuestra propia autojustificación, o porque por medio de las obras de la ley nosotros un día pudiéramos decir al Señor, mira, yo cumplí toda la ley, soy justo por mis propios medios.
ese no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es mostrarnos que no podemos cumplir totalmente la ley, no podemos cumplir al 100% en todos los puntos de la ley de Moisés. Ningún ser humano puede cumplirlo al 100%. Puede tener una gran eh, certeza o cumplir en gran medida la ley, pero al 100% no lo puede hacer. El único que pudo hacerlo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice Tito 1, 8 y 9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y siga la lista en los siguientes versículos. Pero la primera parte es la que me interesa explicar. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo podemos nosotros usar legítimamente la ley? Cuando se cumple el propósito de la ley, cuando la ley me ayuda a conocer mi propio pecado, cuando la ley, cuando yo permito que la ley muestre mi pecado y me dé conciencia de mi propio pecado y me dé el convencimiento de que por mis propios medios yo no puedo alcanzar la justificación, entonces en ese momento la ley la estoy usando legítimamente, porque la ley es buena, porque la ley proviene de Dios y todo lo que proviene de Dios es bueno. Y dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, cuando la ley cumple su función en mí y yo busco esa justificación en nuestro Señor Jesucristo, cuando no somos justos por nuestras propias obras, sino que el Señor nos da la justificación por la fe, entonces esa persona es justificada y la ley deja de tener la carga, esa persona deja de tener la carga de la ley sobre su vida, porque ahora ya es una persona justificada, liberada, declarada inocente. Ahora seguimos a otro tipo de ley, una persona que supera la ley de Moisés o la ley de Moisés ya cumplió su función, es justificado, entonces tiene que seguir a otro tipo de ley, que es la ley real, la ley del amor, la ley del amor al prójimo, del amor a nuestro Dios sobre todas las cosas. Esa es la ley de Cristo. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que yo quería mencionar es esto. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrarnos nuestro propio pecado para llevarnos a orillarnos a buscar una ayuda en el Señor, porque el Señor tiene siempre los recursos que necesitamos para ser salvos de la ira. Amén.